En Hollywood, la llamaban la primera dama de Metro-Goldwyn-Mayer. En ese título se resumía todo lo que el estudio quería proyectar en su propia leyenda. Modales impecables, trajes costosos, dicción perfecta, ausencia de escándalos y un matrimonio con uno de los hombres más influyentes de la industria. Norma Shearer parecía no ser una rebelde, sino el rostro ideal del sistema. Pero precisamente por eso, su historia fue fácilmente simplificada. En la memoria, a menudo queda como la mujer afortunada. Un matrimonio ventajoso, acceso a los mejores papeles, protección del estudio, lujosos sets, camarógrafos de primera línea. Esa perspectiva es conveniente. Ve privilegios y no percibe la estrategia. Ve la fachada y no pregunta cuánto esfuerzo costó construirla. Shearer no destruyó Hollywood con una rebelión abierta. Hizo algo más frío y preciso. Estudió las reglas de la maquinaria del estudio, adoptó su lenguaje y convirtió la respetabilidad en un instrumento de poder. Donde otras actrices discutían, ella sonreía. Donde otras demostraban independencia a través del escándalo, ella ganaba espacio a través de la impecabilidad. Pero esta estrategia tenía un precio. La fachada que al principio la protegía, con el tiempo se convirtió en una jaula. La imagen que le permitió interpretar a algunas de las mujeres más audaces del Hollywood temprano, más tarde le privó del derecho al riesgo. Y la memoria cultural, al no ver una lucha abierta, decidió que no hubo lucha en absoluto. La pregunta principal en su biografía no es si Irving Thalberg la ayudó. Por supuesto que lo hizo. La pregunta es más precisa y compleja. ¿Por qué precisamente ella logró convertir ese acceso en un poder duradero en pantalla? ¿Por qué su privilegio funcionó tanto tiempo? ¿Por qué después de la muerte de su esposo mantuvo su estatus por varios años más? ¿Y por qué la historia aún prefiere verla no como una estratega, sino como una esposa afortunada? Acto 1. La Dama de los Privilegios. En 1930, se estrena en las pantallas estadounidenses la película Divorcio. Su trama resulta casi provocadora para la época. Una mujer adinerada descubre la infidelidad de su esposo. En lugar de perdonar, resignarse o sufrir con nobleza, responde de la misma manera. Inicia su propio romance y exige para sí los derechos que la sociedad ha concedido a los hombres desde hace tiempo. Para el Hollywood de principios de los años 30, esto es un movimiento arriesgado. La protagonista no es castigada con una caída inmediata, no se convierte en una caricatura de libertina, ni pide perdón antes de los créditos finales. La película aborda la doble moral de manera demasiado directa. Y el papel principal no lo interpreta una mujer fatal, ni una rebelde escandalosa, ni una actriz con fama de seductora peligrosa. Este papel lo asume Norma Shearer, la estrella más respetable del estudio más respetable. MGM es una fábrica de imágenes rica, conservadora y obsesionada con el prestigio. Sus estrellas no solo deben actuar en películas, sino también confirmar el mito del estudio. Lujo, estabilidad, buen gusto, orden moral. Shearer encaja perfectamente en esta tarea. No da motivos a la prensa para escándalos, no aparece en lugares dudosos, no crea crisis públicas. Se la puede mostrar como el modelo del Hollywood civilizado. Esta impecabilidad no es un adorno, sino una armadura. El inicio de los años 30 es una breve era pre-code, cuando la estricta censura aún no ha cerrado las puertas a tramas explícitas. La Gran Depresión cambia el mercado. Hay que atraer al público de vuelta a los cines, y los estudios se atreven a hablar sobre matrimonio, infidelidad, deseo, divorcio y autonomía femenina. Pero cada uno de estos temas conlleva un riesgo. La prensa conservadora, las organizaciones religiosas y los consejos de censura locales pueden convertir una película exitosa en un problema político. Si una actriz con fama de escandalosa hablara sobre la libertad sexual femenina, el público podría verlo como una amenaza directa a la moral. Pero cuando esas mismas ideas son expresadas por la primera dama de MGM, en lujosos interiores con dicción perfecta, en vestidos que resaltan no la vulgaridad, sino la clase, el significado cambia.
La provocación se vuelve aceptable porque la presenta una mujer que el sistema ya ha reconocido como digna. Shearer fusiona dos imágenes incompatibles. En la vida real, es la esposa correcta, leal y respetable de uno de los hombres más importantes del estudio. En pantalla, interpreta a mujeres que exigen el derecho al deseo, al error, al divorcio, al egoísmo y a la elección. Sus personajes pueden permitirse más precisamente porque la actriz no se permite nada extra públicamente. Desde este momento, la reputación personal comienza a funcionar como una herramienta profesional. El espectador transfiere el estatus de la actriz al personaje. Lo que en otra mujer podría parecer peligroso, en Shearer se ve como la complejidad de la alta sociedad. No es un vicio, sino un drama. No es un desafío desde la calle, sino una conversación en el salón, donde todos tienen modales correctos y joyas caras. Es importante recordar el contexto social. La Gran Depresión destruye la idea del matrimonio sólido como pilar económico, del salario masculino como garantía de orden, del hogar como centro seguro de la vida. Una mujer en la pantalla puede hablar sobre divorcio y deseo no solo porque la censura aún no ha apretado el lazo. El público vive en un mundo donde las antiguas garantías se están desmoronando. La historia de una esposa que se niega a soportar en silencio la infidelidad masculina no suena como un escándalo abstracto, sino como una pregunta reconocible. Si las reglas ya no protegen, ¿por qué una mujer debe seguir sirviéndolas? MGM suele temer la crudeza directa. A diferencia de Warner Brothers, donde el conflicto social puede sonar duro y casi callejero, el estudio de Meyer vende un mundo de escaleras elegantes, luz suave y trajes perfectamente planchados. Pero es precisamente por eso que Shearer resulta tan útil. Ella permite a MGM hablar de cosas que en otro estudio parecerían un desafío, pero aquí se convierten en un drama de alta sociedad. Bajo la tela cara se puede esconder un cuchillo muy afilado. Shearer se convierte en ese raro canal a través del cual el estudio puede vender la autonomía femenina como parte del prestigio. No como revolución, no como rebelión, no como escándalo, sino como signo de un cine maduro, caro y moderno. Su movimiento temprano es preciso. No intenta demostrar que la libertad de la mujer puede ser tosca. Demuestra que puede estar impecablemente vestida. Ahí radica la paradoja central de su biografía. Norma Shearer alcanza el poder no a pesar de su respetabilidad, sino gracias a ella. Pero para entender cuán artificial y difícil fue esa fachada, hay que regresar al inicio, a la joven a la que las personas influyentes de la industria le decían directamente: no tienes la apariencia para el escenario y el cine. Acto 2. Construyendo la fachada. En 1920, el famoso empresario Florence Ziegfeld le negó a Norma Shearer un lugar en su espectáculo. Poco después, también fue rechazada por David Wark Griffith, un director cuyo juicio tenía un peso casi indiscutible en el Hollywood temprano. Las razones eran crueles. Figura desproporcionada, hombros anchos, piernas cortas, un estrabismo notable. Para la industria cinematográfica de la época, esto podía significar el fin de una carrera que aún no había comenzado. Hollywood y los escenarios de Broadway buscaban belleza lista para usar, un rostro y un cuerpo que solo necesitaban la iluminación adecuada para brillar frente a la cámara. Shearer no encajaba en ese estándar. No veían en ella una textura cinematográfica innata. Pero ella no tomó estos rechazos como una sentencia definitiva. No construyó su biografía sobre el resentimiento. Su reacción fue mucho más pragmática. Si su apariencia no cumplía con las exigencias del mercado, entonces debía convertirla en un material manejable. Esta actitud hacia sí misma no surgió de la nada. La familia Shearer perdió su estabilidad tras el colapso financiero del padre en Montreal. Mudarse a Nueva York no fue una aventura romántica, sino un intento de ganarse la vida. Detrás de la fachada de la futura dama había un miedo concreto: volver a quedarse sin dinero, sin posición, sin protección, dependiendo de las decisiones de otros. Su madre, Edith, jugó un papel crucial. No veía el colapso familiar como una sentencia final, y no permitió que sus hijas se disolvieran en una derrota silenciosa. Para Norma,
Su carrera temprana se convirtió no solo en un sueño personal, sino en un proyecto familiar de recuperación de estatus. No solo debía hacerse famosa, debía devolver la sensación de que la familia pertenecía de nuevo a un mundo con futuro. Antes del cine, trabajó como modelo. Su rostro aparecía en anuncios, carteles, en fotografía comercial. Posaba no como una futura diosa de la pantalla, sino como un rostro profesional para vender jabón, perlas, pasta de dientes, artículos del hogar y el sueño de una vida decente. Esta experiencia le enseñó temprano a ver la apariencia no como un don natural, sino como un producto que se podía mejorar, retocar y presentar desde el ángulo correcto. El trabajo publicitario le dio otra lección importante. La cámara no captura la verdad, produce confianza. En un cartel publicitario, la mujer debe parecer que esa crema, ese jabón o ese collar de perlas son una extensión natural de su vida. No vende un producto, vende una sensación de corrección. Más tarde, Shearer trasladaría esta lección al gran cine. Sus heroínas podían hacer cosas peligrosas, pero la superficie del cuadro decía al espectador: ante ustedes está una mujer de un mundo ordenado, por lo tanto, su complejidad merece atención. Por eso dejó de ver la apariencia como destino desde temprano. Para muchas actrices, la cámara era un juicio. Suerte con el rostro o no, el objetivo te ama o no. Para Shearer, la cámara se convirtió en un mecanismo que se podía estudiar. Si el rostro no cumplía con el estándar, había que entender qué estándar establecía cada lente. Si el cuerpo parecía desproporcionado, había que encontrar el traje y la pose que cambiaran la proporción. Si la mirada se desviaba, había que aprender a controlarla para que el espectador viera concentración en lugar de un defecto. Para lidiar con el estrabismo, Shearer practicaba ejercicios para los músculos oculares según el método del Dr. William Bates. Hoy, este detalle puede sonar casi extraño, pero para ella no importaba la excentricidad médica, sino la lógica del esfuerzo. Le dijeron: el ojo obstaculiza tu carrera. Ella no respondió con quejas, respondió con entrenamiento. Esto se repetiría una y otra vez. Le dirían que sus hombros eran demasiado anchos, cambiaría de pose, que su rostro no era el adecuado, encontraría la luz, que era demasiado correcta para el papel de una mujer divorciada, organizaría una sesión de fotos que demostrara lo contrario. Así se formó su método. No romper la puerta de un golpe, sino traer una llave hecha a medida para la cerradura. En esta historia familiar hay una rima importante. Su hermano Douglas Shearer más tarde se convertiría en uno de los principales especialistas en sonido y efectos especiales de MGM, alguien que también trabajaría no en la superficie del mito, sino dentro del aparato técnico del estudio. Norma construía poder a través de la imagen: luz, ángulo, rostro, cuadro. Douglas, a través del sonido: micrófonos, grabación, ruidos y efectos. El mismo Hollywood les dio diferentes herramientas. A ella, el rostro; a él, el aparato. Su estudio del uso de la luz y la fotografía fue especialmente importante. Shearer pasaba horas examinando fotos de estrellas, analizando ángulos, contratando fotógrafos con su propio dinero, experimentando con la inclinación de la cabeza, la luz de fondo, las sombras, las lentes. No le interesaba el abstracto ser hermosa, sino el conocimiento preciso. ¿Qué ángulo oculta la asimetría? ¿Qué luz alarga el cuello? ¿Dónde la cámara hace que el rostro parezca plano y dónde lo esculpe? Cuando comenzó a obtener papeles episódicos, los operadores notaron rápidamente algo extraño para una actriz joven. Sabía cómo debía ser filmada. No de manera caprichosa ni histérica, sino técnicamente. Podía pedir cambiar el ángulo de la luz, sugerir otro giro del rostro, mantener la pose necesaria toma tras toma. En contraste con muchas starlets que esperaban instrucciones, Shearer se comportaba como alguien que participaba en la creación de su propia imagen. Esto se convirtió en su primera verdadera ventaja. No era la más brillante, la más hermosa o la más temperamental, pero era confiable, previsible, disciplinada.
Podía asegurar el resultado donde otros dependían de la inspiración. La respetabilidad con la que luego sería asociada tampoco era innata. Era una imagen construida. Postura, dicción, gesto, control sobre las expresiones faciales, la habilidad de no dar más de lo necesario. Shearer creó en la pantalla a una mujer que parecía estar por encima del caos, no porque no conociera el caos, sino porque cuidadosamente no mostraba las huellas de la lucha. Pero el control técnico sobre el rostro y la luz no era suficiente para el verdadero poder en la máquina de estudio. Podía darle papeles, honorarios, una posición estable, pero no el derecho a elegir el material, influir en la producción y proteger decisiones arriesgadas. Para eso necesitaba acceso a un nivel más alto del sistema, a aquellos que no solo actúan en las películas, sino que deciden cómo serán esas películas. Acto 3. Alianza institucional. El 29 de septiembre de 1927, Norma Shearer se casa con Irving Thalberg. Él tiene 28 años, pero en Hollywood ya lo llaman un prodigio. Es vicepresidente y jefe de producción de MGM. Controla presupuestos, guiones, casting y el rumbo general del estudio más poderoso de su tiempo. La prensa describe la boda como un cuento de hadas hollywoodense. El anillo, los invitados, el brillo, la unión de una estrella con un joven genio de la producción. Pero detrás de la fachada romántica se esconde un cambio profesional crucial. Shearer deja de ser solo una actriz dentro de la fábrica. Ahora tiene acceso al núcleo de las decisiones. En el sistema de estudios de los años 20 y 30, los actores dependen casi de todo. Los contratos de 7 años otorgan a las corporaciones un poder inmenso. El estudio determina los papeles, el horario, la imagen pública, las entrevistas, incluso las apariciones personales. Rechazar un papel puede resultar en suspensión sin sueldo. Las actrices son especialmente vulnerables. La edad, la apariencia, la reputación y los rumores siempre juegan en su contra. El matrimonio con Thalberg cambia la posición de Shearer. Está más cerca del poder que cualquier estrella común. Ya no pueden desplazarla, castigarla o reemplazarla fácilmente sin consecuencias políticas dentro del estudio. Lo que para otros es una súplica, para ella se convierte en una posición de negociación. Por supuesto, esto genera resentimiento. Joan Crawford, quien construye su carrera en el mismo estudio, más tarde habla abiertamente sobre la injusticia de tal situación. En su famosa y amarga fórmula sobre cómo competir con una mujer casada con el jefe de producción, no solo se escucha envidia. Es un choque de dos modelos de carrera dentro de una misma fábrica. Crawford construye poder desde abajo, a través del baile, la energía de una chica trabajadora, la sexualidad, la ambición, la constante demostración de su fuerza en el mercado. Shearer construye poder desde arriba, a través de la clase, el brillo, el prestigio y el acceso a la gestión. Su conflicto no se reduce a celos femeninos. Es una disputa sobre qué lenguaje de poder femenino MGM reconoce como legítimo. Crawford es demasiado viva, demasiado hambrienta, surgida de la lucha. Shearer parece haber ganado la batalla. Por eso su privilegio resulta no solo conveniente, sino casi insultante para otras actrices. Oculta el mecanismo del trabajo tras una fachada impecable. Junto a ellas, existe otro polo en MGM, Greta Garbo. Garbo construye su mito en el misterio, la distancia y el rechazo a la accesibilidad. Shearer lo hace en la respetabilidad controlada y la función representativa. Garbo es la leyenda que se desvanece del público. Shearer es el rostro del estudio, que debe aparecer y confirmar el orden. MGM necesita de ambas, del enigma y del orden, de la gran sombra y de la primera dama. Pero la simple fórmula del nepotismo no es suficiente aquí. Thalberg no es un protector sentimental, sino un productor duro. Invierte en proyectos que pueden trabajar para el prestigio y la rentabilidad de MGM. Shearer le ofrece lo que el sistema de estudios valora especialmente: disciplina, precisión técnica, manejabilidad y la capacidad de entregar consistentemente un resultado de calidad. Es crucial entender qué tipo de máquina es MGM cuando Shearer entra en su círculo superior.
no es solo un estudio, sino casi un estado dentro de la industria. Estrellas propias, guionistas, talleres artesanales, departamentos de publicidad, vestuarios, talleres de decorados, servicios legales, médicos, fotógrafos, agentes de prensa. Al firmar un contrato, uno no entra a trabajar, sino a un entorno controlado donde cada elemento de la biografía puede convertirse en parte del plan de producción. Thalberg entiende este entorno como un tablero de ajedrez. No es un artista en el sentido romántico, pero posee la rara habilidad de ver una película como un sistema de decisiones. ¿Dónde se necesita riesgo? ¿Dónde prestigio? ¿Dónde proteger a una estrella y dónde ponerla en peligro para obtener nueva energía? A diferencia de Louise Meyer, para quien el orden del estudio a menudo significa claridad moral y una familia controlada, Thalberg prefiere trabajar con la ambigüedad si promete un alto resultado. Para sus películas, se invita a los mejores operadores, incluyendo a William Daniels, quien previamente crea la leyenda visual de Greta Garbo. Se construyen decorados para ella, se eligen vestuarios, se ajusta la iluminación. No solo la filman, su imagen se produce como un activo premium del estudio. Shearer debe encarnar a MGM. Buen gusto, alta clase, orden, confianza, perfección. Mientras tanto, sus tempranas habilidades técnicas finalmente reciben apoyo administrativo. Si nota una iluminación desfavorable, exige otra toma o discute sobre el ángulo. El equipo de filmación ya no puede ignorarla fácilmente. Detrás de su tranquila obstinación está el peso de la alta dirección. Lo que antes podía parecer autodefensa de una actriz con una apariencia no convencional, se convierte en parte de la política de producción. Pero el privilegio también trae limitaciones. El estatus de primera dama de MGM exige una representación perfecta constante. Shearer ya no puede ser simplemente una actriz trabajadora. Se convierte en el rostro del estudio, la anfitriona del mito oficial, la mujer cuya vida privada debe confirmar el orden corporativo. Cualquier fallo público no solo la afectaría a ella, sino también a Thalberg y a MGM. Así surge la doble naturaleza de su poder. La respetabilidad abre puertas, pero exige un autocontrol constante. Para aprovechar la protección del sistema, Shearer debe seguir siendo su encarnación más impecable. Acto 4. Probando límites. En 1929, se publica en Estados Unidos la novela Ex-Wife, de Ursula Parrott. La obra trata sobre una mujer después del divorcio, su independencia financiera, sus romances, su rechazo a convertirse en una figura de arrepentimiento. El libro se convierte en un bestseller y MGM adquiere los derechos para llevarlo al cine. La película se titula Divorcio. Inicialmente, el papel de Jerry, una heroína de lengua afilada y peligrosa libertad, estaba destinado a Joan Crawford. Thalberg no veía a su esposa en ese rol. Norma Shearer le parecía demasiado fría, demasiado correcta, demasiado ligada a una imagen de respetabilidad costosa. Ella contrata al joven fotógrafo George Hurrell y organiza una sesión fotográfica privada. En las imágenes ya no es solo una dama en el sentido seguro. Un vestido de seda, un escote profundo, el cabello suelto, una mirada directa al objetivo. Todo habla de su capacidad para reconfigurar su imagen. Estas fotos no caen en el escándalo barato. Muestran otra cosa. La misma mujer respetable puede lucir sensual, moderna y peligrosamente segura, sin perder clase. Las fotos llegan al escritorio de Thalberg. El papel va a Shearer. El divorcio se estrena en 1930 y se convierte en un acontecimiento. La heroína de Shearer no solo sufre por la infidelidad masculina, plantea la cuestión de la igualdad de reglas. Si a un hombre se le permite buscar consuelo fuera del matrimonio, ¿por qué una mujer debe mantener la superioridad moral a través de su propia humillación? Para el cine de masas es una pregunta audaz. Pero en la interpretación de Shearer no suena como un manifiesto callejero, sino como una formulación elegante de una mujer acostumbrada a salones caros y palabras precisas. Es por eso que la película logra pasar donde una forma más burda podría haber sido prohibida. Su imagen suaviza el golpe,
sin anular el significado. Después de esto, el estudio utiliza activamente la fórmula encontrada. Las heroínas de Shearer a principios de los años 30 pueden discutir sobre sexo antes del matrimonio, divorcio, deseo, libertad de elección, el derecho de la mujer a no ser una víctima eterna de decisiones ajenas. Pero cada vez, el riesgo en pantalla se equilibra con la reputación personal de la actriz. Fuera de la pantalla sigue siendo la esposa de Thalberg, el rostro de MGM, una mujer sin caos público. Este contraste funciona casi a la perfección. Los siguientes papeles hacen la fórmula aún más compleja. En Alma Libre, Shearer interpreta a una mujer que elige un deseo capaz de destruir su seguridad social. A su lado aparece Clark Gable, una energía masculina cruda, física, peligrosa, lejos del mundo pulido de MGM. Con otra actriz, tal historia podría convertirse en una advertencia moralizadora sobre el castigo por la pasión. Con Shearer, todo es más complejo. Su heroína se equivoca, pero no pierde su rango humano. No se convierte en una lección barata para el espectador. Vidas privadas de Noel Coward abre otro registro. Allí, la madurez sexual se expresa no a través de un melodrama desgarrador, sino a través del ingenio, el duelo verbal, la crueldad civilizada de personas que se conocen demasiado bien. Para Shearer, es material ideal. El deseo existe dentro de la clase, el lenguaje y la manera. No explota la fachada, la electrifica desde dentro. Interludio extraño de Eugene O'Neill añade otro nivel de prestigio. Ya no es solo un drama glamuroso, sino una adaptación literaria, un intento de llevar a la pantalla material psicológico complejo. Para MGM, tales proyectos son importantes como prueba de peso cultural. Para Shearer, como una oportunidad de unir nuevamente dos líneas, contenido peligroso y forma respetable. No solo interpretaba heroínas audaces, acostumbraba a la audiencia a su propio poder en pantalla. Sus personajes discutían con los hombres no desde la histeria, sino desde un sentido de rango. Podían estar equivocados, ser egoístas, fríos, pero rara vez parecían insignificantes. En ellos había algo que Shearer misma había construido durante años, el derecho a ocupar un lugar central y no disculparse por ello. Así, la libertad en pantalla fortalecía su posición dentro del estudio. Ahora su influencia no se explicaba solo por su matrimonio con Thalberg, sino por la taquilla, los premios, el prestigio. Demostró que podía generar ganancias con material peligroso. Y en Hollywood, el riesgo que se paga rápidamente se convierte en poder. Pero el tiempo de esta ventana era limitado. Después de 1934, cuando el Código Hays comenzó a aplicarse con más rigor, el mismo terreno en el que Shearer era moderna comenzó a reducirse. Infidelidad femenina, independencia sexual, divorcio sin arrepentimiento, deseo sin castigo. Todo esto ahora requería un marco moral más cauteloso. Para Shearer, no fue solo un giro censurador. Fue la pérdida del principal campo de su fuerza. Sabía hacer lo peligroso aceptable. Pero si lo peligroso ya no podía mostrarse sin un filtro moral obligatorio, su imagen comenzaba a perder tensión interna. La respetabilidad, que antes cubría la provocación, gradualmente quedaba sin provocación. Y sin ella, se convertía en pura decoración. Acto 5. El arte del control. En la primera mitad de los años 30, el proceso de filmación con Norma Shearer seguía un orden particular. Ella podía aprobar a los camarógrafos, exigir la iluminación adecuada, pedir tomas adicionales, discutir sobre los ángulos y el ritmo de la escena. Para la mayoría de los actores de la época de los estudios, esto era impensable. Para ella, era parte del trabajo. Lo que comenzó en su juventud como una forma de compensar su apariencia no ideal, se convirtió en una herramienta de poder en toda regla. Shearer sabía cómo la captaba la cámara y no estaba dispuesta a ceder ese conocimiento completamente a otros. Entendía que en Hollywood, la imagen no se creaba solo con la actuación. La creaban el objetivo, la luz, el montaje, el vestuario, el compañero, la pausa, el ángulo de la cabeza.
Quien controla estos elementos, controla el mito. Su perfeccionismo no era un capricho, sino una estrategia de producción. MGM vendía perfección, y Shearer usaba eso en contra del sistema mismo. Si el estudio le exigía ser un producto premium, ella exigía condiciones premium para crear ese producto. Una sombra incorrecta, una lente desafortunada, un primer plano mal construido. Todo esto se convertía no en un capricho personal de la actriz, sino en una amenaza a la calidad de la marca del estudio. Las revisiones diarias del material no eran para ella una formalidad, sino un trabajo analítico. Evaluaba no solo la convicción emocional de la escena, sino también cómo el encuadre servía a su heroína. Si la luz endurecía su rostro donde se requería vulnerabilidad, si el compañero robaba atención en un momento donde el foco debía estar en ella, si una pausa rompía el ritmo, podía insistir en volver a filmar. Los directores no siempre estaban encantados con tal independencia, pero resistirse a Shearer era difícil. Detrás de su suave manera estaba su estatus, detrás del estatus estaba Thalberg, y detrás de Thalberg, todo el aparato de producción de MGM. No necesitaba alzar la voz, bastaba con señalar el problema con calma. El control también se extendía a la elección de compañeros. En sus películas aparecían Clark Gable, Robert Montgomery, Frederick March, hombres brillantes y carismáticos, capaces de aumentar la atracción comercial del proyecto. Pero dramáticamente, su presencia estaba calculada para no destruir su centro. Los hombres podían ser deseables, peligrosos, fuertes, pero el encuadre siempre volvía a Shearer como la figura central de significado. En esto se manifestaba uno de los aspectos más subestimados de su talento. No solo sabía actuar, sino también organizar a su alrededor un sistema de atención. No es casualidad que a menudo la acusaran de frialdad. Esa frialdad era parte del poder. No se disolvía en su compañero, no cedía a la escena, no permitía que la emoción la convirtiera en objeto de una trama ajena. Incluso en un drama romántico, seguía siendo una mujer que controlaba su propio contorno. Shearer no poseía la energía destructiva y espontánea de Crawford, ni la impenetrabilidad magnética de Garbo. Su fuerza estaba en la composición. Construía la escena como una serie de acentos cuidadosamente colocados. ¿Cuándo levantar el mentón? ¿Cuándo ralentizar la frase? ¿Cuándo dar espacio al compañero? ¿Y cuándo devolver la atención a sí misma con un simple cambio de mirada? En el cine sonoro temprano, donde muchos actores aún luchaban con el micrófono y la inercia teatral, esta capacidad de control era una ventaja. El sonido añadió otra dimensión a su fachada. Su dicción, socialmente precisa y un poco fría, encajaba perfectamente en el mundo de alto nivel del estudio. Hablaba como si ya perteneciera a la habitación antes de entrar en ella. Esta cualidad podía parecer afectación, pero en sus mejores papeles funcionaba como poder. La heroína de Shearer no pedía atención, asumía que la atención ya le correspondía por rango. El vestuario también se convertía en parte de su estrategia. Los vestidos de Adrian, las pieles, las joyas, las líneas estrictas de los siluetas de noche no solo la adornaban, creaban una armadura social. En pantalla, Shearer a menudo parecía alguien a quien era difícil acercarse sin permiso. Esta distancia le permitía interpretar el deseo no como disponibilidad, sino como elección. Un hombre podía desear a su heroína, pero no necesariamente tenía derecho a ella. En el apogeo de su carrera, Norma Shearer demostró que la máquina del estudio podía convertirse no solo en una prisión, sino en un amplificador, si la actriz entendía lo suficientemente bien sus mecanismos. Tomó los elementos más rígidos del sistema, el control sobre la imagen, la disciplina de producción, el culto a la respetabilidad, y los hizo trabajar para ella. A pesar de toda su fuerza exterior, este poder no era completamente suyo. Existía dentro de un espacio artificialmente protegido, creado por el matrimonio, el estatus y la posición de Thalberg. Mientras esa base estuviera en su lugar, Shearer parecía casi intocable. Cuando desapareció, quedó claro cuán frágil era incluso la independencia más cuidadosamente construida de una mujer en Hollywood. Acto 6. Pérdida de protección.
El 14 de septiembre de 1936, Irving Thalberg muere de neumonía. Apenas tenía 37 años. Para Metro-Goldwyn-Mayer, no es solo una pérdida personal, es una reconfiguración del poder. Mayer, quien había estado en constante disputa con Thalberg por influencia, ahora tiene la oportunidad de concentrar el control del estudio en sus manos. Dentro de Metro-Goldwyn-Mayer chocan dos lógicas. La de Thalberg, que busca prestigio, adaptaciones literarias, proyectos arriesgados, empaquetado complejo de material adulto. Y la de Mayer, que prefiere una fábrica más manejable, moralmente segura, de valores estables. Con la desaparición de Thalberg, el estudio rápidamente muestra cómo realmente está estructurado el poder. Los derechos que parecían naturales resultan ser tácitos. El control sobre el material, la capacidad de discutir con la producción, los privilegios en la elección de guiones y condiciones, todo eso no estaba garantizado como parte inherente de la posición profesional. Shearer sigue siendo una estrella, ganadora del Oscar, un nombre taquillero. Pero a los ojos de la nueva dirección, vuelve a ser, ante todo, una actriz bajo contrato. Comienzan las negociaciones, disputas legales, la lucha por los porcentajes de taquilla que correspondían a los herederos de Thalberg y por las condiciones de su futuro trabajo. Por primera vez en años, Shearer se encuentra en la posición de alguien que no dicta, sino que busca conseguir. Debe defender sus intereses a través de abogados y reuniones a puerta cerrada. Exteriormente, todo mantiene una apariencia noble. Pero por dentro, es una dura batalla contra la maquinaria corporativa. Este momento es especialmente importante. Destruye el mito de la mujer a la que todo le fue dado en bandeja. Si el poder de Shearer hubiera sido simplemente un regalo de su esposo, habría desaparecido sin resistencia. Pero ella lucha por lo que queda de él, fría, legalmente, sin histeria pública. Al final, logra mantener altos honorarios y firmar un nuevo contrato para varias películas. Pero ya no es el mismo poder. Las condiciones financieras se pueden defender. La inmunidad tácita es imposible de recuperar. Y aquí su respetabilidad se convierte por primera vez en una trampa. La imagen de viuda impecable, representante leal de Metro-Goldwyn-Mayer, mujer de alta clase y modales intachables, no le permite llevar el conflicto al exterior. Un ataque abierto a Mayer destruiría la fachada que ha construido durante casi toda su carrera. Un escándalo podría dar al estudio un motivo para presentarla como ingrata, difícil, carente de sentido de la medida. Esto se ve especialmente claro en María Antonieta. El proyecto está ligado a las antiguas ambiciones de Thalberg y se estrena ya después de su muerte. En la pantalla, Shearer literalmente carga con el peso de los trajes, decorados, presupuesto, viudez y prestigio del estudio. No es solo un melodrama histórico, es un lujoso mausoleo de una época en la que su poder parecía inquebrantable. La película le otorga grandeza, pero ya no le da la misma modernidad. Las primeras heroínas de Shearer, antes del código, desafiaban el presente. María Antonieta mira desde el pasado. En este cambio está todo el giro tardío de su carrera. De ser una mujer que cambia las reglas del salón moderno, a una mujer que cada vez más se convierte en portadora de un traje histórico. Sin Thalberg, también cambia su trayectoria creativa. La nueva dirección de Metro-Goldwyn-Mayer no quiere volver a la energía arriesgada. Mayer prefiere proyectos seguros, monumentales, moralmente claros. A Shearer le empiezan a ofrecer roles que explotan el aspecto externo de su imagen. Postura aristocrática, dicción correcta, habilidad para llevar pesados trajes y lucir noble. Pero en estos roles desaparece el peligro vivo que alguna vez la hizo moderna. La respetabilidad, que antes le permitía introducir temas audaces en la pantalla, ahora exige inmovilidad. Debe ser no una mujer que expande fronteras, sino un monumento a su propio estatus. Y cuanto más intenta Shearer mantener ese estatus, menos espacio le queda para el verdadero riesgo. Acto 7. La inercia de la imagen. En 1938, David Selznick le ofrece a Norma Shearer el papel de Scarlett O'Hara en Lo que el viento se llevó.
Es uno de los roles más codiciados de la década. La mayoría de las actrices de primera línea lucharían por él sin dudarlo. Shearer lo rechaza. Oficialmente, explica que Scarlett es un personaje demasiado desagradable, carente de nobleza y principios morales estrictos. Según otra versión, entiende que la oferta de Selznick es más un gesto de cortesía que una verdadera apuesta por ella. También se conserva su ingeniosa fórmula. Si va a actuar en esa historia, le interesaría más ser Rhett Butler. En estos detalles, lo importante no es la precisión de una réplica, sino el síntoma en sí. Scarlett exige una energía que no proviene del exterior, sino del hambre, la terquedad, la vitalidad escandalosa. Es un tipo de poder femenino cada vez menos parecido al que Shearer ha construido durante tanto tiempo. En este rechazo se vislumbra un quiebre. Hace unos años, Shearer ganó un Oscar por interpretar a una heroína que respondía a la infidelidad de su esposo con otra infidelidad. En otro tiempo, estaba dispuesta a arriesgar su imagen moral por la complejidad moderna. Ahora rechaza un papel porque su tipo en pantalla ya entra en conflicto con las nuevas expectativas del público masivo. Hacia finales de los años 30, la figura de Scarlett exige otra energía: ferocidad sureña, rudeza vital, casi una terquedad animal. Es una heroína que no necesita un marco noble para ser interesante. Su fuerza radica precisamente en que puede ser desagradable y aún así seguir siendo el centro de la novela y la película. Para Shearer, un papel así es peligroso no porque no entienda a las mujeres complejas. Las entiende perfectamente. El peligro radica en que Scarlett exige destruir ese rango social que Shearer ha convertido en un escudo durante años. Hay demasiado poco de la protección de clase habitual y demasiado de la supervivencia desnuda. Para una actriz cuyo poder se basa en el control de la forma, esto significa dar un paso hacia un terreno donde la forma debe romperse ante el público. En la película Mujeres de 1939, Shearer elige el papel de Mary Haines, una mujer noble, sufrida, moralmente impecable. La cinta es única por sí misma. Un elenco femenino sin un solo hombre en escena. Una sociedad donde el matrimonio, la infidelidad, el dinero, la amistad, la envidia y la reputación son discutidos entre mujeres. La película es un éxito, pero dentro de ella se nota cómo ha cambiado la lógica de su actuación. Junto a Rosalind Russell, Joan Crawford y Paulette Goddard, más agudas, vivas, venenosas y divertidas, su heroína parece demasiado correcta. Shearer conscientemente se aferra a la posición de virtud, como si temiera que cualquier grieta en su imagen destruiría el último bastión de su estatus. Permanece como el centro moral de la película, pero la energía del filme a menudo se desplaza hacia quienes se permiten más irregularidades. Es un síntoma importante. La antigua impecabilidad aún inspira respeto, pero ya no siempre crea la imagen más viva en pantalla. Hacia finales de los años 30, el cine cambia. Las actrices de la nueva generación se permiten más irregularidades psicológicas, veracidad cotidiana, agudeza emocional. El espectador comienza a valorar no solo la superficie perfecta, sino también el conflicto interno, la debilidad visible, la imperfección. En este contexto, el estilo de Shearer, cuidadosamente iluminado, controlado, aristocráticamente contenido, empieza a parecer más viejo de lo que realmente es. Intenta luchar con los medios habituales. Una iluminación aún más precisa, trajes aún más nobles, roles aún más monumentales. Pero los medios que alguna vez crearon poder ahora subrayan la desconexión con la nueva realidad. La fachada perfecta se vuelve cada vez menos viva. En 1942, MGM le ofrece un papel en La señora Miniver, un drama sobre una mujer británica resistente durante la guerra. Shearer lo rechaza porque no quiere interpretar a la madre de un hijo adulto. Teme pasar definitivamente a la categoría de roles de edad y perder su estatus glamuroso. El papel lo obtiene Greer Garson, quien gana un Oscar y ocupa ese lugar de estrella noble de MGM que Shearer ya no puede mantener con los métodos de antes. En esos mismos años, otras posibles rutas futuras pasan de largo. La extraña pasajera se convierte para Bette Davis en la historia de la transformación tardía de una mujer reprimida en una persona independiente.
Más tarde, el ocaso de una vida convierte la imagen de una ex estrella en un oscuro mito sobre Hollywood, el envejecimiento y la imposibilidad de dejar la pantalla. Estos roles requieren estar dispuesta a destruir la propia fachada y mostrar las grietas. Shearer ha construido su impenetrabilidad durante demasiado tiempo como para convertirla fácilmente en material para una nueva carrera. Ella elige no esas grietas, sino intentos más seguros de continuar el viejo juego. No hay estupidez en esto. Hay miedo humano. Una persona que ha dependido de la forma toda su vida no siempre puede destruirla voluntariamente para un nuevo capítulo, especialmente si esa forma alguna vez le dio poder, estatus y protección. En 1942, Norma Shearer concluye su carrera cinematográfica. Sin un colapso público, sin un escándalo sonoro, sin una degradación trágica. Se retira con cuidado, conservando su fortuna, dignidad y control sobre su vida privada. Desde el punto de vista humano, es una salida casi perfecta. Pero para la memoria cultural, tal salida resulta incómoda. La historia no recibe de ella ni una caída, ni confesiones, ni un escándalo final. Y es precisamente por eso que poco a poco comienza a olvidar cuán compleja fue su victoria. Acto 8. Memoria llana. Después de dejar el cine, Norma Shearer vive décadas más, casi completamente retirada del ojo público. Poco después de finalizar su carrera, se casa con Martin Arrouche, un hombre mucho más joven y ajeno a la lógica de poder de MGM. Este matrimonio sorprende a parte del viejo Hollywood, pero es una continuación de su estrategia habitual. Su vida privada ya no debe ser una extensión del mito del estudio. Para el viejo Hollywood, la unión de la ex primera dama de MGM con un joven parece casi una falta de gusto, pero encierra una libertad crucial. Ya no es una alianza institucional, ni un matrimonio que reafirma el poder del estudio, ni parte de una fachada corporativa. Tras la muerte de Thalberg, su vida privada deja de ser una vitrina de MGM. Puede permitirse elecciones que no deben servir al estudio. Por supuesto, esta elección también es fácil de criticar o convertir en una rareza social. Pero Shearer, a diferencia de muchas exestrellas, no convierte su vida personal en un culebrón público. No participa en el interminable juego de la autoexplicación tardía. Su silencio a veces se percibe como falta de material, pero es también una acción. Rechaza darle a la industria otro modo de poseer su envejecimiento. No intenta a toda costa volver a la pantalla, no vende recuerdos a la prensa, no construye su vejez como una continuación del espectáculo. Conserva dinero, conexiones, privacidad y silencio. Sus últimos años transcurren casi fuera del ojo público. A principios de los años 80 vive en el Motion Picture Country Home, donde muere en 1983. Es un final silencioso para una mujer que toda su vida controló la apariencia y no quiso convertir su vejez en el último espectáculo. Pero la memoria cultural ama precisamente esas historias. Necesita conflictos, derrotas, heridas públicas, rebeliones impactantes. Canoniza con gusto a quienes lucharon ruidosamente con productores, rompieron contratos, regresaron tras caídas o dejaron memorias confesionales. Una biografía en la que la lucha principal ocurre a puertas cerradas y se disfraza de modales perfectos parece demasiado lisa. Cada vez más se la describe como la esposa de Thalberg, que obtenía los mejores papeles gracias a su posición. Los mejores camarógrafos se convierten en prueba de favoritismo. El control sobre la luz, en capricho de estrella. La selección de guiones, en ventaja familiar. Todo el complejo trabajo de crear y mantener poder desaparece tras la cómoda fórmula. Simplemente tuvo suerte. Esto resulta especialmente injusto al evaluar sus roles de la era pre-code. Cuando en la segunda mitad del siglo XX los historiadores redescubren el audaz Hollywood de principios de los 30, las actrices con más evidente atrevimiento, con desafíos sociales o sexuales más brillantes, se convierten en símbolos de emancipación femenina. Shearer no encaja en ese perfil. Parece demasiado rica, demasiado correcta, demasiado cercana al poder. Pero es precisamente esa cercanía al poder lo que le permite hacer que la libertad en pantalla sea aceptable para el público en general.
Su respetabilidad no es prueba de sumisión, sino un disfraz para promover temas peligrosos. Demuestra que a veces la forma más efectiva de ampliar los límites es no parecer alguien que los amplía. Este matiz resulta demasiado sutil para el mito. La historia prefiere un esquema simple. Thalberg es el genio y arquitecto de MGM. Shearer, su esposa, la cara de sus proyectos, un activo valioso. En tal esquema no hay lugar para una actriz que estudia la luz por sí misma, que construye su fachada, que lucha por sus roles, que convierte la respetabilidad en arma, y que tras la muerte de su esposo pelea por los restos de influencia. La paradoja es que Shearer se convierte en víctima de su propia victoria. Oculta tan bien su esfuerzo que los descendientes dejan de verlo. Se integra tan perfectamente en el sistema que la toman por un producto del sistema, no por alguien que aprendió a usarlo. Su silencio público en las últimas décadas refuerza este efecto. No se explica la nueva era, no escribe manifiestos, no pide revisión. En esto hay fidelidad a su estilo. No mostrar el reverso de la producción, no exhibir la lucha, no pedir compasión donde puede mantener distancia. A finales del siglo XX y principios del XXI comienza otro proceso. Cuando las viejas películas de MGM regresan a la televisión y luego a programas de cine clásico, el público y los críticos tienen la oportunidad de ver no solo a la tardía, costumbrista y correcta Shearer, sino también a la temprana actriz Pre-Code. Aquella que interpretó el divorcio, el deseo, la autonomía femenina y la audacia social en un momento en que Hollywood aún no había cerrado estos temas con un marco de censura férrea. El regreso televisivo de sus películas cambia gradualmente el equilibrio. Mientras Shearer existía en la memoria como la primera dama de retrato, era fácil considerarla un apéndice de museo de Thalberg. Pero cuando los espectadores vuelven a ver divorcio, alma libre, vidas privadas, se hace más difícil repetir la fórmula anterior. En la pantalla no está solo la esposa del productor. Está la actriz que a principios de los 30 interpretaba la libertad femenina no como un capricho, sino como una cuestión de estatus, cuerpo, matrimonio y ley. El interés por el Hollywood Pre-Code saca a la superficie las costuras ocultas. Se hace evidente que su frialdad no era vacío, sino una forma de gestión, que su privilegio no era la anulación del trabajo, sino una de sus herramientas, que la respetabilidad no significaba necesariamente obediencia, al contrario, en cierto momento histórico, precisamente ella permitía decir lo que una audacia más abierta habría dicho a un costo demasiado alto. Esta revisión tardía devuelve a Shearer a la conversación sobre el poder femenino sin necesidad de convertirla en una heroína moderna. No era radical en el sentido actual. No buscaba destruir la clase, el estudio o la jerarquía de Hollywood. Quería un lugar dentro de estas estructuras, pero un lugar no decorativo, sino efectivo. Su historia es incómoda precisamente por eso. Muestra que el poder a veces amplía los límites no por puro protesto, sino por la habilidad de usar privilegios ya existentes con más precisión de la que se espera. Norma Shearer logra lo que muchos dentro de jerarquías rígidas anhelan. Hace su fachada impenetrable. En Hollywood, donde una mujer podía ser destruida por la edad, un rumor, un ángulo desfavorable o un papel equivocado, convierte la respetabilidad en escudo. Y luego, en poder. No es una actriz de rebelión espontánea. Su fuerza no radica en el escándalo, en un rechazo ruidoso a obedecer, ni en una guerra abierta con el estudio. Su poder está en otra parte, en su habilidad para entender qué cualidades valora el sistema, perfeccionarlas y usarlas contra él mismo. Disciplina, impecabilidad, control, clase, lealtad como máscara, tras la cual negocia su libertad. Pero una victoria construida sobre un frente perfecto tiene un lado peligroso. Si la lucha no deja huellas visibles, las generaciones futuras deciden que no hubo lucha. Si una mujer parece demasiado bien protegida, su estrategia se llama suerte. Si obtiene poder a través de la respetabilidad, se le niega el derecho a ser llamada independiente. Shearer supera a Hollywood con sus propias reglas, pero el precio de esta victoria resulta paradójico. Su verdadero intelecto se desvanece tras su propia imagen. Se convierte en una primera dama de MGM,
tan convincente que la historia casi olvida verla como la arquitecta de ese papel. Y sin embargo, su legado exige una mirada más precisa. Norma Shearer demuestra que el poder femenino en el sistema de estudios no siempre toma la forma de resistencia abierta. A veces se esconde en la postura correcta, en la luz cara, en una línea perfectamente pronunciada, en el derecho silencioso a exigir otra toma. A veces parece un cumplimiento total de las reglas, mientras dentro de ese cumplimiento las fronteras de lo permitido se expanden lentamente. Su camino es especialmente importante porque no coincide con el mito habitual de la mujer libre, como aquella que rechaza ruidosamente las reglas. Shearer a menudo las acepta, pero no las acepta pasivamente, sino como material de trabajo. Sabe que MGM ama el orden y convierte el orden en escudo. Sabe que el estudio valora el prestigio y a través del prestigio introduce temas peligrosos. Sabe que la cámara juzga el rostro femenino y aprende a juzgar la cámara en respuesta. En este sentido, Shearer exige del espectador una visión más madura de Hollywood. Es fácil respetar la resistencia cuando parece una ruptura. Es más difícil ver la resistencia donde lleva vestido de noche, habla con voz suave y no eleva el tono. Pero precisamente estas formas de lucha a menudo existen dentro de grandes instituciones, no como rechazo al sistema, sino como un trabajo constante para expandir lo que el sistema está dispuesto a permitir. Su destino también muestra las limitaciones de la estrategia de la impecabilidad. Le da a Shearer poder en un momento en que Hollywood está dispuesto a vender libertad cara a través de una fachada cara. Pero cuando la época cambia, esa misma fachada se vuelve pesada. Exige mantener la forma incluso cuando una nueva carrera requeriría reconocer las grietas. No hay una lección simple sobre que Shearer se equivocó. Más bien al contrario. Su estrategia fue brillantemente precisa para su tiempo, y precisamente por eso resulta tan difícil de trasladar a otro tiempo. Así, su historia se convierte no en la biografía de una esposa afortunada, sino en la biografía de una persona que logra convertir la vulnerabilidad en técnica, la técnica en reputación, la reputación en poder, y el poder en una imagen tan perfecta que casi borra a su autora.